Es nuestra imparable curiosidad la que nos hace cuestionarnos para comprender cómo funcionan las cosas, la naturaleza, el universo. La física es la ciencia más fundamental de todas las ciencias naturales. Los físicos nos dedicamos a estudios de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Los objetos de estudio pueden ser de cualquier tamaño. Por ejemplo, puede ser un átomo o todo el universo. Nos dedicamos a entender cómo funciona la naturaleza. Los resultados de nuestros estudios pueden tener gran impacto tecnológico. Los físicos somos personas con una tremenda motivación para reflexionar y dar solución a diversas problemáticas, mediante la investigación, con disposición a integrar equipos multidisciplinarios, participando en instancias de trabajo autónomo, proactivo y resolutivo. En nuestro programa de magíster en Ciencias Físicas de la Universidad del Biobío, nosotros tenemos dos líneas de investigación, física teórica y física aplicada. En física teórica, nosotros estudiamos cosmología y partículas elementales, analizando al mismo tiempo el universo y un átomo. Nuestros colegas de física aplicada trabajan con ultrasonido, con microondas, estudiando materia condensada y semiconductores. El Magíster en Ciencias Físicas es un programa de posgrado que busca fundamentalmente desarrollar investigación aplicada y teórica con el propósito de generar impactos científico-tecnológicos y económico-sociales relevantes en sus dos áreas de investigación. La línea de cosmología, gravitación y partículas elementales es un área de investigación teórica dedicada al desarrollo de conocimientos de las leyes fundamentales de la naturaleza, tanto a escala macroscópica, donde juega un papel importante la gravedad, como a escala microscópica, donde predominan los efectos cuánticos. La línea de investigación, gravitación, cosmología y partículas elementales comprende en parte el estudio de distintos fenómenos donde la gravedad juega un papel preponderante. Por ejemplo, el estudio de la evolución del universo, los agujeros negros y los agujeros de gusano. Por otra parte, se considera la composición de la naturaleza a escalas microscópicas, con el fin último de comprender los fundamentos teóricos de los primeros principios. Con este fin, la fenomenología de la física de partículas elementales desempeña un papel clave para orientar la búsqueda de los últimos bloques de construcción de la naturaleza que nos rodea, así como del universo. Por su parte, la física aplicada es un área de investigación teórica y experimental dedicada al desarrollo de conocimiento en materia condensada, tanto desde el punto de vista teórico como experimental, control de procesos y estudios oceanográficos, óptica aplicada, técnicas no destructivas, entre otras. La línea de investigación de física aplicada está enfocada en estudiar los fenómenos y propiedades de la materia. Está basada en leyes fundamentales y principios de las ciencias físicas. Ahora bien, esta línea está abocada en utilizar ciertos sistemas prácticos y teóricos de la física en orden a optimizar, analizar y mejorar ciertos procesos para beneficio de la sociedad. Los tópicos de investigación relacionados en esta línea están enfocados en oceanografía física, dinámica de los medios continuos, técnicas no destructivas y nanomateriales. El objetivo principal del programa de Magíster en Ciencias Físicas de la Universidad del Biobío es formar graduados y graduadas con sólidos conocimientos disciplinarios en física teórica y aplicada, que le permitan desarrollar investigación, contribuyendo a su desarrollo, resolviendo problemas de la física contemporánea y comunicando fundamentos y resultados de sus investigaciones científicas a nivel nacional e internacional. Nuestro magíster faculta para el ejercicio profesional especializado, habilita para la iniciación en investigación en física y fortalece el desempeño profesional en la docencia universitaria en sus diferentes niveles. Además,
capacita para estudios posteriores conducentes al grado académico de doctor. El Magíster en Ciencias Físicas ofrece una formación íntegra y completa sobre diversos temas fundamentales de la física. En mi caso, yo realicé mi pregrado en Ingeniería en Construcción y al realizar este pregrado desarrollé un gran interés por las energías renovables y los fundamentos detrás de entender cómo funcionan. Así llegué al programa y en el programa fui capaz de entender y capacitarme mucho más en este tema. El programa lo culminé al realizar una tesis sobre celdas solares de película delgada sintetizadas con sulfuros metálicos semiconductores. En general, considero que el magíster es una gran fuente para poder capacitarse en lo que son los modelos principales que definen nuestra concepción de la física y nos permiten entender nuestra realidad de forma práctica y útil. El programa está destinado principalmente a licenciados y licenciadas en física, en ciencias de la ingeniería, pedagogos y pedagogas en física o física y matemática, profesionales con grado o título con conocimientos fundamentales en física y matemática, además de ingenieros e ingenieras de ejecución con base tecnológica de al menos 8 semestres académicos. La Universidad del Biobío y nuestra Facultad de Ciencias han sido, son y seguirán siendo lugares de encuentro, de conversación, de aprendizaje mutuo. Y es a través del programa de Magíster en Ciencias Físicas que buscamos que todas y todos los que hacemos ciencia sigamos siendo un motor de desarrollo para la región y el país. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al evento para hablar un poco de lo que hago. Lo voy a tratar de hacer lo más didáctico posible, ya que es una reunión de didáctica. Y la pregunta o la cuestión que quiero poner en tela de juicio hoy es la luz como un principal ingrediente en las comunicaciones clásicas y cuánticas, ¿cierto? Y es de suma importancia debido a que estudiar cómo funciona la luz, ¿cierto?, nos ha permitido tener las tecnologías que tenemos en este momento, ¿cierto? Comunicarnos y hacer muchas otras cosas, ¿cierto? El simple hecho de nosotros mirar hacia el cielo y poder observar una estrella tiene que ver con el entendimiento de cómo entendemos la luz, ¿cierto? Cómo vemos. Entonces, para tratar, bueno, otra cosa que les quiero decir antes de iniciar es, en algún momento me quieren hacer una pregunta, interrumpir por alguna cosa, no tengo ningún problema, me pueden interrumpir cuando quieran. Entonces, para partir un poco hablando de esto, la pregunta que nos vamos a hacer en este pequeño recorrido va a ser, ¿qué es la luz? ¿Cierto? Que es una pregunta que ha estado a lo largo de la historia. ¿Qué es esto de la luz? ¿Cómo nosotros podemos entender la luz? Entonces, vamos a partir estudiando un poco la historia, ¿cierto? Y vámonos a remontar hasta el siglo V antes de Cristo. Mire desde dónde vamos a empezar. Donde Empédocles y Leucipo pensaban de que la luz o la visión en realidad de cómo nosotros observamos las cosas es algo que sale de nuestros ojos, va y toca, de eso que sale de nuestros ojos va y toca los objetos y eso nos trae la imagen a nuestra cabeza. Esa es la forma de ver. Esa era la forma como nosotros entendíamos que podíamos observar las cosas. Entonces, es bastante gracioso porque hasta Homero en la Ilíada habla un poco de eso cuando Aquiles va o enfurece, ¿cierto? Se llena de ira
y cita simplemente que debajo de sus ojos brillan terribles cual fuego. Él piensa que salen cosas, esa era la idea que había en el momento, de que hay cosas así como Superman que salen del ojo, va y toca, haciendo un símil con el tacto que uno tiene al tocar las cosas, y eso es lo que nos trae la imagen a la cabeza. Entonces era una forma de pensar de cómo funcionaba el ojo, ¿cierto? El ojo es algo del cual salen cosas, y esas cosas van y tocan y me traen la imagen. Esa es la forma de observar. Después, en el siglo V, IV, Demócrito, Platón y Aristóteles empiezan a plantear ideas más profundas, ¿cierto? Desde sus ideas que tenían de pensar en la filosofía natural. Entonces, Demócrito y Platón son los primeros que piensan de que la luz es granular, o sea, se compone de pequeñas cosas, es granular. Yo lo puedo descomponer en cosas pequeñas. Mire que desde esa época ya estamos pensando entonces de que la luz es como un corpúsculo, ¿cierto? Y además, Aristóteles les hace una teoría dinámica de la luz, escribe una teoría dinámica de la luz, donde dice que la luz modifica los medios por donde esta fluye, ¿cierto? Sin mucha matemática, pero ya están hablando de cómo funciona la luz, ¿cierto? Y esa forma de verlo es también cómo nosotros vemos eso que llamamos luz, ¿cierto? Después, mire, ya vamos a saltar al 300 más o menos antes de Cristo, y aparece este tipo Euclides, ¿cierto? Que todos conocemos, que Euclides también escribió un libro de óptica, ¿cierto? Pero claramente aplicado a la geometría. Entonces él habló sobre la visión, pero ya le empezó a poner un poco más de matemática, digámoslo así, o de geometría, pero de esta visión o el tratado que él hace lo aplica a la geometría. Y además afirma en ese tratado, mire que estamos en el 300 antes de Cristo, de que la luz se mueve en línea recta. O sea, ya está pensando de que eso que es granular, ¿cómo se debe mover? Se mueve en línea recta, ¿sí? Todavía no pensaban cuál era la velocidad, no pensaban en otras cosas, pero ya se pensaba que la luz se movía en línea recta. Y planteó una ley de reflexión desde un punto de vista geométrico, que es el que nosotros usamos actualmente, ¿cierto? Después aparece Ptolomeo, ya estamos en el año 100, 120 después de Cristo, y él intenta plantear una ley de refracción, y él lo que hace es que se da cuenta por sus observaciones, porque era un astrónomo, de que la luz cambiaba de ángulo cuando entraba a la atmósfera. No sé si él entendía en ese momento que era una atmósfera, pero él se daba cuenta de que la luz se refractaba cuando entraba a la atmósfera, y él lo que hizo fue medir esos ángulos de la luz incidente y la luz reflejada que pasaba en sus observaciones, y los midió muy precisos. Esas medidas, si uno las hace en este momento, son las mismas medidas que hizo Ptolomeo, pero como esos ángulos son muy pequeños que él midió, lo llevaron a un error, a decir de que el ángulo de incidencia y el ángulo de refractado se relacionan de forma constante. Entonces, ahí ese fue el pequeño error, pero ya se estaba pensando, ya mire que estamos pensando que es la refracción, que es la reflexión, ya había un poco más de matemática, y tuvieron que pasar casi unos 800 años para aprender cómo vemos, y lo hizo un árabe que es bastante importante en la óptica, que es Alhazen, y él resolvió el debate de cómo vemos, y simplemente lo que planteó en su discurso es que si de los ojos de nosotros sale algo que va y toca el objeto y nos trae esa imagen, entonces ¿por qué cuando miramos hacia el sol quedamos ciegos? Entonces no es algo que sale de nuestros ojos, es algo que viene hacia nuestros ojos. Entonces él resuelve eso en su tratado, que se llama el Kitab al-Masir, y establece que entonces los ojos son receptores y no emisores. Nos costó casi 6 siglos entender cómo vemos, ¿cierto? Hacer una teoría de cómo vemos, casi 6 siglos. Y además él estableció de que esa luz, o lo que nosotros vemos, es porque sale luz de algunos cuerpos que son luminosos, y los que no son luminosos, entonces reflejan esa luz
y por eso es que los vemos. Entonces ya estamos en el 1000 y él entiende eso. Además, él es el que se da cuenta de que la idea de Ptolomeo de la refracción, de la relación entre los ángulos, está errada, pero no fue capaz de describir una fórmula o de describir cómo era la relación entre esos ángulos. Además que trabajó en la fotografía, ¿cierto? Alhazen fue uno de los primeros que hizo fotografía, entonces hizo arte. Ahora saltemos más o menos unos 500 años, ¿cierto? Y todavía estamos con el problema de la reflexión y la refracción, hasta que llegamos a Snell, 1600 más o menos. Y Snell simplemente lo que hace es que él, con esa visión todavía de que son gránulos, la luz está compuesta de gránulos, él plantea una teoría que es de la refracción y muestra cómo cuando incide sobre una superficie y pasa a otra, entonces esa forma como se doblan, digámoslo así, esa luz como se quiebra, es debido a un cambio de material y describe cómo es la relación entre los ángulos incidente y reflejado, ¿sí? Pero lo curioso de esta historia es que Snell no publica la ley de Snell. El que la publica en realidad es Descartes, en tantos tratados que hizo, en particular el de 1637, que lo llamó la Diotrik, es él muestra cuál es la ley de Snell, y en algunos libros de óptica se conoce como la ley de Snell-Descartes, pero en realidad el que la hizo fue Snell, el que la publica es Descartes, y además René Descartes es el primero que defiende la teoría corpuscular. O sea, es la primera persona que en realidad ya se atreve con cierta fuerza a hablar de que la luz son corpúsculos, ¿cierto? Entonces mire que hasta ahora hemos aprendido de que ya sabemos cómo nosotros observamos, es porque la luz llega a nuestros ojos, es un receptor, sabemos cómo se refracta, sabemos cómo se refleja por Euclides, pero aún pensamos que son corpúsculos y ya van hartos siglos, ¿cierto? Hasta que aparece Sir Isaac Newton, ¿cierto? Que puede ser muy bueno o muy malo, ¿cierto? Por lo siguiente, lo digo en qué sentido. Sir Isaac Newton, además de los Principias, hace un libro de óptica que se llama Optics, ¿cierto? Y ese libro, él asegura o afirma de que el ojo ve corpúsculos que provienen de cuerpos que son luminosos, ¿cierto? Y con esto es capaz de explicar la reflexión, refracción y por qué la luz viaja en línea recta. Además, todos conocemos la foto, ¿cierto? Donde él tiene un prisma y el prisma se descompone la luz blanca en colores, y él, para poder explicar esto, como pensaba que era un corpúsculo, miren lo que él hizo. Él dijo que el color de los corpúsculos depende del tamaño de estos corpúsculos. Entonces al rojo dijo que era el más grande y el azul el más pequeño. Y hizo toda la teoría de cómo se refracta y por qué se genera esos colores, pero la teoría que él hizo es totalmente corpuscular y funciona. O sea, eso funciona. Enseguida les voy a mostrar en dónde falla. Entonces, nosotros hasta el 1700 más o menos, la humanidad entonces cree que la luz, o estas teorías muestran que la luz es un corpúsculo, ¿cierto? Por lo tanto, como es un corpúsculo, es una partícula, es algo pequeño que yo puedo distinguir, entonces yo la puedo ubicar en el espacio, ¿cierto? Esa es una de las principales características de una teoría corpuscular. Yo puedo ubicarla en un punto en el espacio en un determinado tiempo. Como la puedo ubicar en un punto en determinado tiempo, puedo hacer trayectorias también. Entonces la luz, yo puedo seguir una trayectoria. No, aprendimos que los colores dependen del tamaño del corpúsculo, que es un poco extraño, forzado, pero funciona. Pero como son partículas, son corpúsculos, yo no puedo meter un corpúsculo dentro de otro, o sea, no puedo ocupar el mismo espacio, por lo tanto son indivisibles. Eso es lo que yo sabíamos de la luz hasta 1700, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué dije antes que Newton pudo ser muy bueno o muy malo? ¿En qué sentido? En que su fama opacó otras ideas que también son bastante importantes. Otras ideas como las de Robert Hooke y las de Christian Huygens, ¿cierto?
¿Por qué? Porque ellos son contemporáneos de Newton, pero Newton tenía tanta fama de que estas ideas no fueron muy escuchadas. Sobre todo la de Robert Hooke, la que fue más escuchada en realidad fue la de Christian Huygens, pero es por lo siguiente. Entonces Robert Hooke lo primero que hace es que es el primero que piensa que la luz es una onda, ¿cierto? La luz es una onda y lo describe muy bien sin mucha matemática. Es una onda que oscila transversalmente a la dirección de propagación. Eso es lo que él describe en sus libros, pero sin mucha matemática. Eso es lo que él piensa, que es una vibración muy rápida y que no es un corpúsculo, es una onda. Huygens, por lo mismo, en contra de Newton, dice que es un fenómeno ondulatorio semejante a cómo se propaga el sonido. Ahí hay un problema de que el sonido no se propaga como una onda transversal, sino como una onda longitudinal, pero igual creía que era una onda. Y él propone lo que se llama el principio de Huygens, que el principio de Huygens en esta, déjenme poner aquí un marcador, por favor, un puntero. Entonces el principio de Huygens lo que dice es simplemente que si yo tomo un frente de onda de la luz que está saliendo, que es esta línea aquí circular que está, y yo tomo cada punto, yo puedo generar una segunda fuente, que es una fuente puntual, y a partir de esa yo genero el siguiente frente de onda. Y ese es el principio de Huygens, ¿sí? ¿Qué hizo Huygens y por qué empezó a ser escuchado en el tiempo de Newton? Porque Huygens plantea un problema a Newton que es el de la doble refracción, que con la teoría de Newton de óptica no es capaz de explicar. ¿En qué consiste la doble refracción? Es pasar de aire a vidrio y de vidrio a aire. Entonces Newton no podía explicar esta trayectoria que hace la luz. Miren que si yo pongo la normal al plano donde pasa acá, entonces yo veo que la luz cuando pasa el vidrio se acerca a la normal y después vuelve y se aleja y sale casi en la misma dirección en la que entró. La teoría de Newton de que eso el haz se refracta porque hay partículas más masivas o menos masivas, no da cuenta de la doble refracción. Y por eso Huygens empezó a ser un poco más escuchado en el tiempo, en el mismo tiempo que Newton estaba planteando sus cosas. Y también él hace un tratado de óptica, ¿cierto? Un tratado de la luz, ¿sí? Después aparecen otras cosas, ¿cierto? Saltamos más tiempo, ya vamos en 1800, y aparece Thomas Young y Fresnel. Y Young lo que plantea es un experimento que está acá, que se llama la doble rendija de Young, y simplemente lo que muestra es que si la luz se moviera en línea recta, ¿cierto? Entonces, si yo dejo pasar luz por una sola rendija, uno puede hacer el cálculo geométrico y habría una región que yo solo iluminaría. Mientras que si yo pienso la luz como una onda, yo me salgo de esa región que supuestamente iluminaría. Entonces no puede ser una partícula, ¿cierto? No puede ser una partícula. Además de eso, si yo pongo otra rendija, empieza a haber un fenómeno que se llama un fenómeno de interferencia, y esa interferencia va a mostrar que hay regiones donde hay más intensidad y menos intensidad que tampoco se puede explicar de una forma corpuscular. Entonces cambió un paradigma. Y el otro experimento que también marcó que es ondulatorio o que la luz se comporta como una onda es el experimento de Fresnel, ¿cierto? Que en realidad este experimento lo presentó en la Real Academia Francesa en una época donde estaba Poincaré, Poisson, habían varios, y él lo que muestra es que si nosotros hacemos pasar luz por una abertura circular, debido a que la luz pasa por esa abertura circular, genera unos patrones que ahora se conoce como el disco de Airy, y ese patrón cambia dependiendo de la posición o de la distancia que hay de la abertura circular a donde yo quiero observar. ¿Cómo así que cambia? Si nosotros observamos solo el punto central y uno empieza a mover la placa, ese punto central va a pasar de brillante a oscuro, de brillante a oscuro. Él cuando presentó esto, Fresnel, los científicos de la época dijeron que el experimento estaba malo, que no era posible que eso sucediera. Entonces, como uno de los referees era Poisson, en la historia este punto brillante se conoce como el punto brillante de Poisson, no de Fresnel.
pero el que lo hizo fue Fresnel, ¿cierto? Pero la historia es así. Entonces, a partir de esto, de estos experimentos que muestran que necesariamente la luz es un fenómeno ondulatorio, llega Maxwell y a partir de otros montones de personas muestran que o recoge toda esta información, da su aporte y muestra que claramente la luz es una onda electromagnética, ¿cierto? Y esa onda electromagnética tiene una oscilación transversal con respecto a la dirección de propagación y lo que llamamos los colores dependen de la longitud de onda cuando estamos en el espectro visible, ¿cierto? Que esos colores son los que observamos. Y entonces recoge toda una teoría y hace lo que nosotros conocemos como el espectro electromagnético, donde depende de donde nosotros estemos, nos va a servir para comunicarnos, ¿cierto? Va a depender de la longitud de onda o de la frecuencia, uno lo puede leer de las dos formas. Vamos a poder calentar alimentos con las microondas, ¿cierto? Vamos a poder hacer radiografías o usar estas longitudes de onda más pequeñas para hacer procesos médicos. Y aquí este pedacito es el que nosotros llamamos el visible, o sea, lo que vemos, los colores que vemos, ¿cierto? Entonces, mire que estamos en 1850 más o menos y ya nos encontramos entonces con lo contrario, que la luz es una onda. Entonces, si es una onda, por lo tanto, es todo lo contrario a lo anterior. No podemos ubicarla en un punto en el espacio, porque una onda no es un corpúsculo, es un fenómeno extendido, ¿cierto? No podemos trazar trayectorias. Los colores no dependen del tamaño de esos corpúsculos, ¿cierto? Sino de la longitud de onda del campo electromagnético. Y si pueden convivir en el mismo punto, que eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en eso se basa, por ejemplo, el principio de superposición. El principio de superposición simplemente me dice que yo puedo convivir en un mismo punto varias ondas, ¿cierto? Ese es el principio de superposición. Entonces, si yo permito el principio de superposición, inmediatamente aparece la interferencia y la difracción. Entonces, seguimos con la pregunta, pero entonces, ¿qué es la luz? ¿Cierto? Y ya llevamos ¿cuántos siglos? Llevamos hartos, ¿cierto? Del 5 a ya llevamos hartos años, hartos siglos y hartos años. Entonces, lleguemos un poco más cerca, lleguemos al siglo XX. Y les presento esta foto porque esta foto, a mi parecer, fue la reunión por decirlo así, la reunión por metro cuadrado de las personas más brillantes, yo creo que de la historia de la humanidad, que estuvieron juntas, que fue una conferencia en Solvay. Y como dato curioso, Marie Curie fue la única invitada a este congreso, ¿cierto? No hay otra mujer, hizo los méritos para ser invitada, los suficientes. Y vamos a pensar solo en estas personas. Hay muchos que todos contribuyeron, pero la idea de esta no es hablar qué hizo cada uno, sino más o menos las contribuciones que nos describan hasta llegar a esto de las comunicaciones. Entonces vamos a pensar en Niels Bohr, vamos a pensar un poco en Einstein y Compton, ¿cierto? Esos tres individuos. Entonces, ¿qué pasó? Mire que ya estamos en pleno siglo XX, más o menos, esto es 1927, o sea, eso fue más o menos en el 10, 15 más o menos. Entonces, nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos que tanto Einstein como Compton encontraron dos fenómenos que solo pueden ser descritos si pensamos la luz como un corpúsculo. Y estos efectos se llaman el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. El efecto fotoeléctrico es un efecto, se llama así, porque como la luz cuando interactúa con una placa de cierto material que los electrones de valencia están muy lejos del núcleo, esa energía es capaz de excitar ese electrón de valencia y despegarlo del átomo y por lo tanto va a producir una corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces por eso se llama fotoeléctrico. Un fotón genera una corriente eléctrica. Entonces, la única forma de explicar esto para todas las medidas que se dieron es lo que propone Einstein. No, la única forma es que esta luz que llega acá esté codificada en paqueticos, HNU. Tienen esa energía, ¿sí? Y es la única forma de explicar, pero pensar que son paquetes es pensar que es un efecto corpuscular y no que es un efecto ondulatorio. Estamos en el siglo XX. O sea, Einstein está pensando como antes de Cristo, ¿cierto? Muy parecido, o el año 100 después de Cristo. Y Compton muestra otro fenómeno que es
el efecto Compton, que funciona de la siguiente forma. Uno sabe que si tiene un fotón, ¿cierto? O luz, esa luz cuando va a pasar por un obstáculo, supongamos que esto es una piedrita, va a pasar por un obstáculo, uno aprendió de Fresnel y Young que esta luz se debe difractar, ¿cierto? Y generar un patrón de difracción a cierta distancia, porque cuando la luz, si yo la pienso como un fenómeno ondulatorio, cuando pasa por un obstáculo, se difracta o se dispersa, ¿cierto? Se difracta. Pero él encontró que cuando la masa de la partícula con la cual va a chocar esta luz, que después vamos a conocerlo como fotón, entonces cuando esas masas son cercanas, lo que sucede es que no se dispersa, sino que colisiona. Y la única forma de poder estudiar esto es usando la física clásica, que es por colisiones, donde se conserva el momento lineal. O sea, todo eso me lleva a que este fenómeno es un fenómeno corpuscular, no es un fenómeno ondulatorio. Pero igual esto pasó en el siglo XX, pero esto sigue pasando todavía en el siglo XX, la difracción y la interferencia. Entonces, ¿qué es la luz? Entonces, a partir de todos estos estudios, se genera en 1927 o alrededor de 1927 la teoría más fuerte que la humanidad tiene para explicar las cosas, que es la teoría de la mecánica cuántica. Explica cosas tan sencillas como por qué el escritorio donde tenemos nuestros computadores no colapsa, ¿cierto? Lo explica muy bien y explica otras cosas mucho más difíciles, ¿cierto? Cómo hacer comunicaciones seguras, cómo guardar información en un átomo, cómo hacer diversas cosas, cómo hacer nanotecnología, cómo funcionan los campos, explica cómo hacer un transistor. Y la explicación que uno puede obtener de esta teoría la dio Niels Bohr, de cómo funciona la luz, es que la luz cumple el principio de superposición, ¿cierto? El principio de complementariedad. Y a grandes rasgos lo que dice este principio, recuerden que un principio en física es algo que no es demostrable, es de donde yo parto, es que los modelos corpusculares ondulatorios son necesarios para describir completamente la materia y la radiación electromagnética. O sea, son necesarios, pero son excluyentes. Y al ser excluyentes, yo no puedo usarlos simultáneamente. Entonces, cuando voy a usar uno y cuando voy a usar otro, va a depender del experimento que yo proponga y que esté midiendo. Por ejemplo, ¿qué pasó en la historia? Cuando yo hago pasar un electrón, que es una partícula, ¿cierto? En la teoría cuántica, cuando yo hago pasar un electrón por los intersticios atómicos del grafito, ¿cierto? El electrón se difracta. Yo puedo encontrar un patrón de difracción. Pero si yo mando un electrón y lo quiero hacer chocar contra una placa de aluminio, este va a ser desviado, funciona como una partícula, ¿cierto? Entonces, depende de lo que yo haga, yo voy a ver o un comportamiento corpuscular o un comportamiento ondulatorio. Gracias al entendimiento de todo esto que es la luz, ¿cierto? Mire que solo estábamos pensando en luz, que la luz cómo interactúa con la materia y la luz cómo se comporta en diferentes experimentos. La humanidad pudo crear algo que se llama el transistor, que es la base de prácticamente todas las comunicaciones que existen, ¿cierto? O que nosotros podemos hacer. ¿Qué es esto que se encuentra acá? Es el primer transistor que se hizo, gigante. Y preguntarán, ¿por qué yo digo que es la primera aplicación de la mecánica cuántica? Porque a partir de la mecánica cuántica supimos cómo funciona un semiconductor, ¿cierto? Entonces, a partir de estos transistores, nosotros podemos hacer computadores con los cuales podemos procesar una cantidad muy grande de información, por lo tanto nos podemos comunicar y ya los hicimos tan pequeños que podemos trabajar en una cosa así tan pequeña, reducir este computador gigante a una cosa así tan pequeña. ¿Cuál es el pilar de todo esto? De tanto la comunicación clásica como cuántica que vamos a ver adelante. Es como nosotros manipulamos la luz o otros elementos para poder generar lo que llamamos los bits, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de qué es un bit clásico y un bit cuántico, ¿cierto? Entonces un bit clásico
es simplemente un sistema de dos niveles, ¿cierto? 0 y 1, que voy a llamar 0 y 1, que puede ser cualquier cosa ¿en qué sentido? Puede ser un voltaje, ¿cierto? Puede ser una potencia, puede ser una polarización, puede ser una longitud de onda, ¿cierto? Puede ser varias cosas lo que es ese nivel de ese sistema de dos niveles. Entonces, ¿qué es lo importante de entender en este sistema de dos niveles? Es que son excluyentes, o está en 0 o está en 1, pero no está en una superposición. Eso es un bit clásico. O sea, es 0 voltios o 5 voltios. Es 0 miliwatt o 5 miliwatt. Es polarización horizontal o polarización vertical. Ahí hay un sistema de dos niveles, ¿cierto? ¿Qué pasa con un bit cuántico? Un bit cuántico también es un sistema de dos niveles, pero es un sistema en el que yo permito de que no sea excluyente, de que mi sistema cuántico pueda vivir simultáneamente en esos dos niveles. ¿Cómo lo puedo lograr? Por el principio de superposición, porque un fotón es una onda, ¿cierto? Y como es una onda, entonces yo puedo tener una superposición de esa onda. Entonces, si yo envío un fotón y hago el experimento de Young y lo hago pasar o por la rendija de arriba o por la de abajo, entonces aquí está 1, aquí está 0, pero yo en realidad desconozco por dónde pasó el fotón acá. La única forma de yo escribir cuál es el estado de ese fotón es haciendo una superposición. O pasó con una cierta probabilidad por abajo o pasó con una cierta probabilidad por arriba, ¿sí? Entonces, un bit cuántico me permite la superposición de los dos posibles estados en los que puede estar, ¿sí? ¿Cómo yo puedo codificar ese bit cuántico o bit clásico? Yo lo puedo codificar, como les dije antes, lo puedo codificar con la polarización, lo puedo codificar usando longitudes de onda, lo puedo codificar usando el tiempo. ¿Cómo hace el tiempo? Yo mando un pulso y después mando otro pulso. Y la diferencia de esos tiempos, si uno es más corto que el otro, entonces codifico un 0 o codifico un 1. También lo puedo hacer con la amplitud y la fase, que lo escuchamos todos los días en la radio, AM y FM, ¿cierto? Modulado en amplitud y modulado en fase, estoy codificando información. También puedo hacer cosas más extrañas, usar propiedades de la luz que se llama momento orbital angular y codificar información en él. ¿Para qué me sirve codificar en alguno de estos grados de libertad o de las propiedades de la luz? Me sirve para mandar información, por ejemplo, de la Tierra al satélite, entre satélites, me sirve para enviar por fibras ópticas. Por ejemplo, para darles un ejemplo, pensemos que nosotros estamos en el desierto y hay dos lugares que se observan, pero no hay una fibra óptica entre ellos. Entonces se tienen que comunicar por el espacio libre. Entonces, esta propiedad del momento orbital angular de la luz, que me permite codificar bits, es resistente a la turbulencia. ¿Cómo así? Si yo mando un momento orbital angular por el espacio libre, por más que haya turbulencia y cosas, esa información se va a perder menos que si yo envío, por ejemplo, la polarización. Entonces voy a poder usar el momento orbital angular para comunicarme. Supongamos que esos dos lugares se pueden comunicar por fibra óptica. Entonces, dependiendo del tipo de fibra óptica, yo puedo usar la polarización, puedo usar la longitud de onda, puedo usar el momento orbital angular, depende de las características de la fibra, ¿sí? Entonces, cualquiera que nosotros tomemos acá nos sirve para codificar estos bits y con estos bits nos podemos comunicar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de qué son las comunicaciones clásicas, ¿cierto? Y yo me voy a hacer varias preguntas, además que ustedes saben la respuesta, y voy a hacer un ejemplo de qué es lo que sucede. Entonces, en comunicaciones clásicas, uno se puede preguntar lo siguiente, si son seguras o no, ¿cierto? Una comunicación clásica es segura. ¿Cómo podemos hacerlas seguras, ¿cierto? No sé. ¿Es posible clonar información que enviemos? Mire que es muy gracioso uno pensar en clonación en una cosa que no sea biología, pero aquí uno puede pensar en clonación de la información. Yo puedo clonar la información, ¿sí? Si es posible o no, no sé. Es posible asegurar mediante las leyes físicas que rigen el mundo clásico la no intromisión en las comunicaciones. No sé. Entonces, para responder un poco eso, vamos a hacer el siguiente ejemplo que vivimos a diario.
Pensemos que hay dos personas que se quieren comunicar, Alice y Bob, ¿cierto? Y ellos se van a comunicar por un canal. Ese canal puede ser, vuelvo y repito, espacio libre, una fibra óptica, una red de teléfono, lo que quieran, ¿cierto? Es un canal de comunicación, ¿listo? Vamos a llamar al receptor Alice y vamos a llamar al emisor Bob, ¿sí? Y Alice lo que quiere es mandarle un mensaje a Bob por medio de ese canal y ella simplemente lo que hace es toma su mensaje, lo envía y él lo escucha, ¿ok? Ahora pensemos qué puede hacer una persona que quiere extraer la información. Lo que puede hacer una persona que quiere extraer la información es sacar parte de esa información de tal manera de que Alice y Bob no se den cuenta que están extrayendo esa información. Entonces, para ser más particular y para que me entiendan, piensen que el canal de comunicación entre Alice y Bob es una fibra óptica. Y los bits de información que se van a enviar de Alice a Bob están codificados, por ejemplo, en la potencia de la luz que envío por la fibra óptica. Entonces, vamos a pensar que 0 es 1 microwatt y 5 microwatt es un 1. Así codifico mis mensajes. ¿Cuál es la mejor estrategia que puede hacer esta persona que se llama Ivy o Eva, como la quieran llamar, para robar información de ese canal? Entonces ella lo que puede hacer es físicamente interrumpir esa fibra óptica, cortarla, poner algo que se llama un divisor de haz, ¿cierto? Que es 50-50, eso quiere decir que por el camino que sigue para Bob va el 50% de la energía y el camino que viene para Ivy va el otro 50%. Pero ustedes ahí me van a decir, entonces como llega menos energía donde Bob, ahí mismo se van a dar cuenta que hay alguien en el camino. No. Ivy también puede hacer lo siguiente, después del divisor de haz que va hacia el camino que va hacia Bob, puede poner un amplificador del doble. Por lo tanto, la energía que envía Alice hasta Bob es la misma estando Ivy o sin estar Ivy. Por lo tanto, Alice y Bob nunca van a saber si hay alguien en el canal para robar energía, para robar la información o no. Eso pasa clásicamente. Entonces, supongamos el caso 2, que Alice y Bob creen que el canal no es seguro. Entonces, como no es seguro, entonces, ¿por qué no es seguro? Porque ellos piensan que están clonando la información. ¿Qué es clonar? Es duplicar algo. Entonces, ella está duplicando la información que se le está enviando a Bob. Entonces, ella sí puede clonar. O sea, clásicamente puedo clonar información. Entonces, como Alice y Bob piensan que ese canal no es seguro, entonces lo que hacen es hacer un proceso que se llama de encriptación. ¿Cómo así? Alice y Bob se encuentran en un café, por ejemplo, antes de enviar el mensaje y deciden la forma de cómo van a codificar, lo van a codificar en bits, pero cómo lo van a encriptar, ¿cierto? Es distinto. Entonces, ellos deciden, por ejemplo, usar la siguiente regla. Cada letra de nuestro mensaje la vamos a desplazar 3 letras en el abecedario. Entonces, la A va a ser la D y así sucesivamente. Entonces, escriben el mensaje con la codificación que tienen. Cada uno se va para su casa con la hojita que les dice cómo hacer la codificación y la decodificación. Codifican el mensaje y lo envían. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, ahora Ivy no puede hackearme. Sí puede hackearte, porque ya empezando ya te robó la información. Que ella no sea capaz de leerla es otra cosa, pero ya te hackeó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ivy, en principio, uno en estos protocolos asume que tiene una capacidad computacional infinita o mayor que Alice y Bob, que los que se están comunicando. Entonces, es lo que ustedes han escuchado o han leído, que te hackean con fuerza bruta. ¿Qué puede hacer Ivy? Ivy puede tomar esa información que se encriptó y empezar a hacer todas las combinaciones posibles que ella crea. Y alguna de esas combinaciones posibles le va a mostrar que el mensaje tiene una cierta consistencia con lo que ella cree que se comunicaron. Por lo tanto, Ivy pudo extraer un poco de esa información. Como puede extraer un poco de esa información, entonces te hackeó. Entonces sigue sin ser segura. ¿Qué puede hacer en el tercer caso Alice y Bob para mejorar esa seguridad?
Entonces, vamos a comunicarnos por un canal distinto al que ellos creen que está, donde está el intruso, y vamos a usar un libro, el cual nosotros escogemos una página de ese libro que nos dice cómo codificarla, cómo encriptar la información, perdón. Entonces, lo hacemos por un canal distinto a esto, hago el mismo proceso y IBI va a hacer el mismo proceso de extraer la información, se va a tardar mucho más y va a tener muchos mensajes que tienen un poco de lógica, que no es uno solo el que tiene lógica, pero son varios de todas las combinaciones que él hizo, pero finalmente él puede extraer algo de información. Si puede extraer algo de información, así le cueste mucho tiempo, él te está hackeando. Entonces, en principio, así me cueste mucho tiempo, como yo siempre puedo extraer información, la comunicación clásica no es segura. ¿Qué hacen los bancos, por ejemplo, para generar una clave segura? Hacen la descomposición de un número primo, ¿sí? Muy grande, un número primo muy grande. ¿Por qué? Porque esos números primos, cuando tú lo vas a descomponer en un computador, le cuesta mucho tiempo y mucha memoria. Y esa es la forma de usted encriptar o codificar algo. Pero al final, con el tiempo, si alguien tiene un computador muy bueno, puede encontrar cuáles las posibles contraseñas, por ejemplo, para tú hacer tus transacciones. Entonces, siempre en principio es hackeable. Entonces, ¿qué respuesta nosotros tenemos para esto que es clásico? Entonces, no son intrínsecamente seguras, tienen un grado de seguridad, pero no son intrínsecamente seguras, ¿cierto? ¿Cómo se pueden ser más seguras? Encriptando. Hay muchos métodos para encriptar que mejoran, pero al final, con el tiempo, así la persona que te hackeó se demora 100 años, al final te puede hackear, ¿sí? En este caso sí es posible clonar la información, ¿cierto? Que eso es algo que tengan en cuenta para lo que sigue. Y hasta ahora no existen leyes físicas que, del mundo clásico que aseguren una comunicación sin intromisión, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de las comunicaciones cuánticas, ¿cierto? Entonces las mismas preguntas, ¿son seguras o no son seguras? ¿Cómo podemos hacerlas más seguras? ¿Es posible clonar la información que enviamos? ¿Es posible asegurar que las leyes de la mecánica cuántica aseguren que no haya intromisión, ¿cierto? Eso es lo que uno se pregunta. Entonces, la primera diferencia con las comunicaciones clásicas es la respuesta que les voy a dar a la pregunta 3. Existe un teorema de la información cuántica, se llama así, de que se llama el teorema de no clonada, ¿cierto? No cloning, que asegura que no es posible usted tomar un sistema cuántico desconocido y usted clonarlo, o sea, hacer una copia perfecta de él. Eso no es posible. Usted puede hacer una copia más o menos lo más cercano a ello, pero es como que usted hiciera una oveja de 3 patas. O sea, no es la misma oveja, va a tener un error. Clona algo, pero no es una clonación perfecta. Entonces, físicamente yo no poder clonar algo perfectamente, me puedo aprovechar de eso para hacer más segura mi comunicación, porque las leyes físicas me aseguran de que no puedo clonar. Entonces, pensemos en lo siguiente. Pensemos nuevamente que tengo a Alice y Bob, pero ellos ahora se van a comunicar haciendo sistemas cuánticos. Voy a usar un fotón, voy a usar luz, pero voy a usar un solo fotón en cada vez que envío un bit. No voy a enviar mucha luz, voy a enviar un solo fotón, ¿ok? En el pasado enviábamos mucha luz. Entonces, primera diferencia con respecto a la anterior. Alice y Bob, antes de comunicarse el mensaje, ellos lo que van a hacer es generar a través del canal, aquí se llama canal cuántico, pero es el mismo canal que se usa para comunicaciones clásicas, puede ser la misma fibra óptica, solo que voy a usar un fotón y por eso lo llamamos cuántico. Entonces, ellos no van a enviar el mensaje, ellos lo que van a hacer por el canal primero es generar la hojita con la que van a encriptar el mensaje. No van a enviar el mensaje, van a generar solo la hojita. Acuérdense que clásicamente yo ¿qué hacía? Yo me reunía antes, veía cuál hojita y mandaba el mensaje encriptado. O sea, ya mandaba
mandaba todo por acá. Aquí lo que va a hacer primero es generar esa hoja. Va a generar cómo voy a encriptar. Entonces, para esto, yo uso un sistema de 2 niveles. En este caso, yo uso la polarización del fotón. Y uso 2 distintas polarizaciones. Uso vertical y antidiagonal para decir que es el 1 y uso horizontal y diagonal para decir que es 0. ¿Cierto? Así voy a codificar. Y voy a codificar en cada intento un fotón para generar la hojita para encriptar. Entonces, ¿qué hace Alice? Alice escoge en qué base, estos se llaman bases, esta vertical horizontal es una base, llamémosla así, la base 1, y la antidiagonal y diagonal, la base 2. Entonces, Alice escoge aleatoriamente entre esas 2 bases. Entonces, entre esta o esta, escoge esta, por ejemplo. Y dentro de esta base, escoge qué polarización va a enviar el fotón, la va a enviar con vertical. Envía por el canal y Bob aleatoriamente escoge en qué base va a medir y mide, en este caso, en la misma. Entonces él va a detectar un clic. Entonces ustedes me dirán, pero Ivy puede entrar aquí en el canal y tratar de sacar información. Sí, claro, ella puede entrar y la mejor estrategia que puede hacer es clonar no perfectamente el estado. Entonces, ¿qué puede hacer? Toma ese fotón que viene con una polarización, trata de clonarlo de alguna forma y le tiene que enviar algo a Bob, porque si no le envía nada, como yo solo estoy enviando un fotón, si no le envía nada, Bob ahí mismo se va a dar cuenta de que hay alguien en el canal porque no está llegando luz. Entonces puede parar la comunicación, entonces le tiene que enviar algo. Pero como no está clonado perfectamente, entonces va a generar más errores en lo que está detectando Bob. ¿Cómo se dan cuenta Alice y Bob cuál es la string de los bits que van a usar para encriptar su mensaje? Entonces ellos hacen un proceso que se llama publicación de las bases en un canal público. Entonces lo ponen, por ejemplo, en Facebook. Cada quien entra a su Facebook, lo pone, uno mira el del otro y solo publican las bases en el orden que ellos los usaron. Entonces yo usé primero esta, él usó primero esta, entonces coinciden y así sucesivamente. Entonces ellos saben, porque esta codificación ellos la hicieron previamente antes de hacer este proceso, entonces ellos saben que su stream es este, ¿cierto? Y donde no coinciden las bases, entonces no tienen ningún bit, ¿sí? Ningún valor del bit. Dependiendo del número de errores que ellos encuentran acá cuando hacen públicas las bases, ellos deciden, y hay unas medidas en mecánica cuántica que usted las puede hacer. Usted se da cuenta si su canal de comunicación es seguro o no es seguro. ¿En qué sentido? De que si Ivy está ahí, por más que ella tenga el mejor computador del mundo, con toda la memoria, con todo, no es posible para ella extraer información. Entonces, como no es posible para ella extraer información por las leyes que rigen la mecánica cuántica, esta comunicación es intrínsecamente segura. Y como ya tengo los bits para encriptar y desencriptar, entonces ahora sí encripto mi mensaje y envío. Así funciona la comunicación cuántica. Entonces, ¿son seguras? Sí, son seguras. Y más aún, son intrínsecamente seguras porque son aseguradas por las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Que rigen la mecánica cuántica. Y no es posible clonar, ¿cierto? Entonces usted me dirá, pero esto es como muy de ciencia ficción, si uno lo quiere ver así. Y no es tan ciencia ficción. Ya hay miles de empresas que trabajan haciendo protocolos de encriptación cuántica, ¿cierto? Que en realidad en inglés se llama Quantum Key Distribution, que es distribución de llave cuántica, que es lo que yo les digo, la llave con la que yo voy a encriptar mi mensaje. Y por ejemplo hay empresas que se llaman Magic Cube, que es una empresa que trabaja para DARPA, por lo tanto no encontré ninguna foto de ningún dispositivo, pero es americana. Está Toshiba haciendo dispositivos o sistemas de encriptación cuántica. Está ID Quantic, que es sueca, ¿cierto? Que también hace sistemas. Ustedes pueden entrar a las páginas ID Quantic de Toshiba. Esta es una empresa que es australiana, pero que se encuentra su base en Estados Unidos, que es Quintessence Labs, y también hace dispositivos para encriptación cuántica y otras tecnologías
cuánticas. Ustedes han escuchado sobre el computador cuántico y otro montón de cosas que se basa en las leyes que rigen el mundo cuántico. Y más aún, ya los chinos, como cosa rara que nosotros ya sabemos, van un poco adelante de nosotros. Ellos ya están instalando fibras para comunicaciones cuánticas, ya están prácticamente instaladas. Están instalando para tener comunicación cuántica con satélites, tierra, satélite, tierra, entre satélites también, y ya tienen prototipos y protocolos para usar la mecánica cuántica para enviar información, por ejemplo, entre bancos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo entre el Banco de Beijing y el Banco de Shanghái. Entonces está toda la parte de la lógica clásica, la parte clásica pero física, ¿cierto? Y están las otras fases, llamémoslo así, de que hay una lógica cuántica para poder encriptar la información y hay un layer, una fase que es cuántica, pero es física. No es que los dispositivos sean cuánticos, pero la forma en cómo se procesa la información por medio de esos dispositivos es cuántico, ¿sí? Es un poco, no es difícil de explicar, pero aquí hay que ir a un ejemplo particular para que me entiendan. Y eso es lo que les quería mostrar, a partir de la humanidad con la luz, lo que ha hecho y hacia dónde va con todas estas cosas de entender cómo funciona la luz. Esa era como la idea de mi presentación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante, muy complejo, muy cuático. Así que te agradecemos la presentación. Ahora damos espacio a preguntas, sugerencias, comentarios que surjan de la audiencia. Recuerden escribirlas en el chat, cualquiera de estas sea. Bueno, yo tengo una pregunta, yendo un poco a en el fondo como a la didáctica, ¿cuáles de estos principios crees tú que son más sencillos en el fondo de transferir al aula? Pensemos en educación secundaria, antes de pasar a la universidad, y su relevancia en el fondo en las futuras tecnologías de la información. Por ejemplo, para mí y por mi experiencia, por ejemplo, el principio de complementariedad es algo que se puede llevar fácilmente al aula y se puede llevar en un experimento que no toma mucho espacio para explicar con la misma luz cómo funciona, cuándo funciona como corpúsculo, cuándo funciona como una onda, ¿cierto? Que es un experimento que se conoce, que se llama el borrado cuántico, ¿cierto? Que es se tiene el experimento de Young, pero usted lo que hace es lo que llamamos marcar el camino. Es como que usted, cuando el fotón pasa por la rendija a la derecha, como que usted lo marcara, como dijera, este fotón lo va a poner verde, el otro lo va a poner rojo si pasa por el otro. Uno ópticamente puede hacer eso, haciendo la trampa de poner detrás de cada una de las rendijas una polarización, ¿cierto? Una placa para poner una polarización. Entonces, cuando usted marca, usted sabe que el fotón va por un camino. Entonces, como marcaste que va por un camino, lleva la noción de que es un corpúsculo porque tú puedes hacer una trayectoria. Entonces, cuando marcas el camino, no hay patrón de interferencia. ¿Sí? Por ejemplo, usted pone las dos polarizaciones ortogonales, una rendija con vertical y la otra horizontal. Entonces pasa, no hay interferencia, pero porque usted está marcando el camino. ¿Cierto? Usted manda un fotón, pasó por acá, entonces no hay interferencia. Usted ve una mancha, como lo que debiera ver uno con una teoría corpuscular. Pero si usted después pone un polarizador, después de estos dos polarizadores, pone otro polarizador a 45, entonces la luz que pasa, usted no sabe si viene de la derecha o de la izquierda. Y vuelve y aparece el patrón de interferencia. Entonces es por el desconocimiento de por dónde viene la luz. Ya usted no puede marcar una trayectoria. Como no puede marcar una trayectoria, entonces se comporta como una onda. Entonces aparece el patrón de interferencia. Ese fue bueno. Nosotros lo llevamos a varios colegios. Se llama Fotones al Colegio. Lo llevamos
como 3 años, era un experimento itinerante por los colegios de Concepción, y explicar ese es el principio de complementariedad, explicar eso. Yo creo que a los niños les abre mucho la cabeza, ¿cierto? No es ni una ni la otra, es las dos cosas, depende de qué quieras observar. Entonces, ese me parece a mí que es bueno para llegar a los colegios. Claro, claro, claro. ¿Algún otro comentario? Fue muy densa, yo creo. No es trivial, no es trivial el tópico. No. Para nada. No, pero me pueden preguntar cualquier cosa, no tengo problema. Aquí tenemos una pregunta en el chat. Dice Cruz Díaz, dice, gracias por la presentación. Recuerdo que el doctor Mario Bunge en su libro La investigación científica muestra un cuadro de modelos físicos de la luz. Este caso permite ilustrar la evolución de los conceptos científicos. El libro Great Experiment in Physics de Shannon Morris describe el detalle histórico de varios experimentos mencionados. Es un comentario de Cruz Díaz. Joel dice muy buena presentación. Patricia Iglesias dice excelente, estoy interesada en lo de los fotones en la escuela. Ahí quizás respecto a lo mismo podrías quizás anticipar más o menos lo que estamos haciendo, por lo menos las motivaciones que hay desde el departamento. Sí, bueno, la idea de esto es que, no sé, volverlo un poco más tangible para todos, ¿cierto? Entonces la idea es hacer postular a un concurso para tener fondos para poder llevar estas ideas a que los niños en los colegios puedan, por medio de un video o por medio de maletas que les ilustren, por ejemplo, las propiedades físicas que hay detrás de esto que uno ve acá, que es como tan complejo, pero que en realidad se basa en cosas bastante sencillas cuando uno comprende el concepto. Entonces, por ejemplo, la polarización, ¿cierto? Que el niño entienda qué es la polarización, pero ¿para qué la va a entender? Para poder pensar en hacer comunicaciones cuánticas, por ejemplo. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, empezar a los niños, a hacerles talleres, los profesores del colegio hacerlos también, y enseñar, por ejemplo, esto de las comunicaciones cuánticas de una forma bien sencilla y que se entienda para un niño sin transgredir los conceptos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, partir de qué es la polarización, después pensar que con la polarización yo puedo hacer un bit y que con ese bit yo puedo codificar un alfabeto y que con ese alfabeto yo me puedo comunicar, y como yo estoy usando un fotón, entonces no lo puedo clonar, entonces va a ser segura mi comunicación, y ir aprendiendo todos esos conceptos. Y esto de no poderlo clonar o de que funcione como una onda, como una partícula, viene del principio de complementariedad. Entonces, como eso, hacerlo un poco más pedagógico, por llamarlo así. No sé si me equivoco, tú que sabes más de didáctica que yo. Hacerlo un poco más pedagógico, y que los niños, uno ver cómo interactúan con este aprendizaje y poder medir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal también, ¿cierto? De pronto hay que partir por otro camino y no llegar tan rápido a explicar que es comunicación cuántica, sino hacer otros pasos intermedios de otros conceptos. Entonces esa es como la idea a futuro que tenemos de un proyecto aquí en la UDEC con un colega de la UDEC también. Es como la idea. Claro. Ahí está Iván también. Apenas lo Ahí ve. está Iván también, claro. Aquí Joel pregunta si conoce alguna bibliografía que recomiende para escolares sobre el tema de la luz. Me pilló. No, pero mándame un correo y yo busco. O sea, yo tengo varias, pero así como yo tengo muy mala memoria para los nombres. Entonces, mándame un correo acá y yo te busco el nombre y te los envío. Que ahora me pillaste así como con un nombre. Varias personas en el chat ahí está, sugieren, gcanas@ubiobio.cl. varias personas estaban pidiendo
¿cómo se llama? Tu correo, Gustavo, así que ahí pueden acceder a él. Claro. Aquí Sebastián Guajardo pregunta, si cambiáramos el medio de propagación de la luz, ¿podemos pensar en que la comunicación se ve afectada? No, en principio, cuando uno piensa en, o sea, la comunicación se ve afectada en el sentido de que yo voy a tener mayores pérdidas o menos pérdidas, ¿cierto? Por ejemplo, no es lo mismo yo propagar información en el espacio libre, por ejemplo, que hay cambios de temperatura, que hay viento, que hay un montón de cosas. No es lo mismo hacerlo ahí que en una fibra óptica, por ejemplo. Eso sí no es lo mismo. Pero uno siempre puede encontrar propiedades de la luz que son más eficientes para un medio o para otro, ¿cierto? Así sea clásico o cuántico, es más eficiente para un medio o para otro. Por ejemplo, lo que les decía antes, en el espacio libre hay propiedades de la luz que son más resistentes a esas turbulencias. Por ejemplo, el momento orbital angular. Entonces yo mejor codifico en eso que, no sé, en la polarización, porque la voy a perder por propagación. Pero en una fibra óptica es más fácil mandar, por ejemplo, diferentes amplitudes que mandar un momento orbital angular. Entonces va a depender. Y con respecto al medio, si es clásico cuántico, o sea, importa para los dos si es clásico cuántico eso de las pérdidas, pero por ejemplo, el medio no determina si es clásico o cuántico. Se usan el mismo medio de comunicación. Lo que importa es la cantidad de luz o de fotones que yo uso. Ahí ya es distinto. Ese es... Perfecto, muchas gracias. Ya, con mucho gusto. Otro comentario, otra pregunta de Verónica Orrego. Dice, las señales satelitales como la TV, los canales están encriptados. ¿A través de qué medio lo hacen? Pues en general usted puede encriptar una señal, pero es por, bueno, es varias cosas. No pueden encriptar de muchas formas, como yo les dije al principio. Tú puedes encriptar en amplitud, en fase, pero en general lo que hacen es que te dan un decodificador para desencriptar. Es por lo siguiente, porque van a tener en principio es una antena, ¿cierto? Y esa antena va a resonar a la frecuencia que viene y va a ser capaz de decodificarlo. O sea, tiene la hojita que tenía Alice al principio y Bob para poder que llegue esa señal y haga una cierta operación interna el dispositivo y veas la imagen. Si no tienes esa hojita, no vas a poder decodificarla, pero puede venir de cualquier forma, ¿cierto? Puede venir en amplitud, en fase. En general es amplitud y fase, ¿cierto? La cosa es, por ejemplo, esos ceros y unos que te llegan, para ser más explícito, esos ceros y unos que te llegan al codificador de tu televisor, de BTR, de lo que fuese, él cuando llega esa información, él tiene que como decodificar, desencriptar eso que le está llegando, ¿cierto? O sea, que tiene que hacer la operación inversa con la que la encriptaron. Si no lo tiene, él no va a poder saber, entonces te va a mostrar la pantalla de que no tienes el canal comprado. ¿Sí? ¿Sí es claro? Verónica. Sí, Verónica Jimena Orrego. Sí, sí, gracias. ¿Sí? Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que similar como en la charla de Roberto, donde se introduce el lenguaje de programación de alguna manera como una capacidad importante para resolver problemas hacia el futuro, también de alguna manera los principios cuánticos de comunicaciones cuánticas se transforman también en elementos relevantes a considerar dentro de quizás actualizaciones curriculares, pensando en las tecnologías que vienen. Ya hay esfuerzos, por lo menos en Estados Unidos, de introducir estos principios en temprana edad escolar para quizás facilitar el desarrollo de competencias en la computación cuántica. Entonces, no es tarde y es, ¿cómo se llama? Estamos a tiempo para no quedar tan atrás. Así que... Un solo acote respecto a eso. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Javier. O
sea, es de suma importancia nosotros como profesores empezar a poner cuidado de cómo desde muy pequeños que ellos entiendan, por ejemplo, el principio de complementariedad. Que ellos entiendan. Una cosa es usted, el principio de complementariedad es tal cosa. No, pero entender, o sea, que pase por los sentidos, que usted en realidad entiende cómo funciona algo, es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que decía Javier, los programadores del futuro van a tener que programar en un computador cuántico. Y un computador cuántico se rige por la lógica cuántica. Y la lógica cuántica se rige por las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, entender esas leyes de cómo funcionan no es saber calcular, ¿cierto? Es saber el concepto de por qué funciona así, ¿cierto? ¿Cómo? Y dónde nace eso, y cuándo es, por ejemplo, clásico, cuándo es cuántico, ¿cierto? La naturaleza es una sola, pero las herramientas que yo tengo para entender son diferentes, ¿cierto? Entonces yo creo que ese esfuerzo de hacerlo ahora, igual para uno, para los que estamos más adultos y para todos, es bastante importante porque los chinos están invirtiendo, ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que están invirtiendo en eso. Es demasiado, o sea, es demasiado dinero, y si ellos están invirtiendo en eso ya es una señal de que todo va en esa dirección. Entonces sería bueno empezar a entender